Para hablar de psicodélicos y salud mental necesitamos entender que hay muchos modelos explicativos, ¿sí? Que no hay una sola forma de ver este tema y que lo que yo voy a transmitir, por un lado, es una construcción propia entre los distintos modelos, las distintas lecturas, la experiencia, integrando cuestiones que tienen que ver con la ciencia, cuestiones que tienen que ver con la historia, cuestiones que tienen que ver con la cultura, con cuestiones antropológicas también, vamos a ir viendo. Que esto va a estar plagado de mis sesgos, ¿sí? Y que va a ser una total reducción de esos modelos a la explicación lo más cortita que se pueda traer, que les dé un pantallazo de un poco cómo se vienen usando los psicodélicos a lo largo de nuestra historia como humanos y de cómo se están usando hoy a partir de los distintos descubrimientos científicos. Así que vamos a ir haciendo ese recorrido de a poquito, sin romper nada, vamos a ir arrancando. Para arrancar, lo primero que les quiero transmitir es que cuando hablamos de psicodélicos, estamos hablando de una palabra cuyo origen es psique de Lane, ¿sí? Psique habla del alma o de la mente. Fíjense que en ese término alma y mente se encuentran como sinónimos, y de Lane habla de el acto de manifestar, del acto de revelar, del acto de mostrar. O sea que cuando vamos a estar hablando de psicodélicos, vamos a estar hablando de distintas sustancias que cuando interactúan con nosotros nos ayudan de alguna manera a revelar, a manifestar el contenido de nuestro alma, de nuestra mente. Ya cuando arrancamos de acá vamos viendo que todo parece como un poco ciencia, un poco magia, un poco mística, así que bueno, vamos a estar en un campo que quizás no es tan rígido como otros que estudiamos. Les quiero charlar un poco hoy de la historia también de estos usos, ¿sí? Porque estos usos vienen siendo ancestrales, no arrancaron hoy, no arrancaron ayer, arrancaron hace miles de años. Y les voy a traer algunos pequeños hitos de la historia del uso de psicodélicos para que veamos que esto, de nuevo, no tiene nada, ¿sí? O sea, estamos en un momento como de mucho hype, de mucho entusiasmo en relación a los psicodélicos, y a veces escuchamos que se habla como si fuera algo que estamos descubriendo ahora, pero esta es una tecnología milenaria que las tribus vienen usando hace miles y miles de años, con propósitos en un punto similares a los que intentamos alcanzar hoy. Digo porque tenemos 500 años de revolución científica, pero tenemos muchos más años de humanidad, y está bueno que también podamos como respetar el conocimiento que se fue transmitiendo desde la oralidad y desde la tradición a lo largo de tantas generaciones, ¿sí? O sea, el grupo de científicos que está estudiando hoy día no somos quienes descubrimos nada de todo esto, ¿sí? Simplemente estamos viendo si logramos entender algo de cómo nos ayudan. Si vemos acá, vamos a encontrar que ya en el 5000 a.C. habían imágenes, ¿sí? Pinturas, dibujos rupestres que mostraban los usos ancestrales, por ejemplo, en este caso de los hongos que son de la familia de los hongos psilocibios, ¿sí? Esos hongos que se conocen como cucumelos, por ejemplo, esos hongos que crecen en la bosta y que la gente los recoge, los come y alucina. Bueno, esto se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Esta imagen, por ejemplo, que ven acá, es de Argelia del 5000 a.C. y representa como una suerte de chamán de esa época con puñados de honguitos en las manos, ¿sí? En la otra imagen que ven ahí es el primer registro que tenemos antropológico europeo del uso de hongos psilocibios, que es en los murales de Selva Pascuala, donde se los observa asociados a los rituales previos a las cazas de bisontes, ¿sí? Y en las cazas de bisontes, justamente en la caca de los bisontes, crecían estos honguitos que ellos recogían para poder seguir trabajando en poder encontrar a sus presas y poder cazarlas, ¿sí? O sea, como con fines más de aclarar la visión. Les traje para leerles algo para que podamos pensar también qué pasaba en Latinoamérica, ¿sí? Porque, por ejemplo, los pueblos aztecas y distintos pueblos originarios de nuestro continente venían usando distintos psicodélicos hace miles y miles de años. También hay evidencias del 3000 y pico antes de Cristo. Y les traje un fragmentito para que vean que ya se usaban con fines similares a los que se usan ahora. El día señalado, los participantes del ágape tomaban los honguillos negros,
o nanacatl mezclados con cacao y miel. Poco después del ritual, algunos comenzaban a bailar y otros a llorar, asaltados por distintas visiones, mientras que había quien se sentaba pensativo o simplemente soñaba. Al concluir el efecto, hablaban entre sí contando sus visiones a fin de poder entenderlas mejor. Bueno, esto no es más que lo que hoy observamos como sesiones de integración, que son esos momentos donde charlamos acerca de las cosas que aparecieron en el viaje para tratar de darle sentido a eso y a nuestras vidas y tratar de reorientarnos. O sea, de alguna manera, este propósito terapéutico ya existía 3000 años antes de Cristo, solo que no se llamaba psicoterapia asistida por psicodélicos, ¿sí? Eso lo fuimos puliendo con el correr de los años. Entonces, bueno, esto también nos muestra que según la persona y el momento de la vida que esté atravesando y el contexto en el que se encuentre, el uso, por ejemplo, de estos honguillos negros, lo que le va a pasar a la persona. E incluso muestra todas esas emociones que se van elicitando a lo largo de un viaje psicodélico, ¿no? Esto de que de repente me puede dar por bailar y por reírme a carcajadas, y de repente me puede dar por hacerme bollito y llorar, y de repente me pueden pintar grandes reflexiones, y de repente se puede poner muy oscuro. Entonces, bueno, esto como de la cantidad de emociones que aparecen y de estados bajo estos efectos ya lo podíamos ver hace muchísimo tiempo. Algo interesante para mencionar, porque ya que hablamos de la historia de América y ya que ayer fue el 12 de octubre, vamos a tener que nombrar un poco el tema del colonialismo, que es que, por ejemplo, los frailes habían dicho, los frailes españoles, que hablar de Teotl-Nanacatl era hablar de Teo, Dios, Nacatl, el cuerpo, del cuerpo de los dioses. Sin embargo, lo que podemos observar cuando hacemos la traducción del lenguaje real que hablaban los aztecas es que cuando dicen Teotl hablan de energía y fuerza y no hablan de ningún dios. Y que Nanacatl están hablando de sus propios cuerpos. Entonces, que estas son sustancias con las que invocan su propia fuerza, su propia energía y su propia visión, y no que era una invocación a los dioses como intentaron observar nuestros colonizadores. Así que bueno, ustedes ya saben, la historia la escriben los que ganan a veces, y está bueno también poder traer eso de nuevo para acá. Algo de lo que sucedió después de eso, antes de que lleguemos acá a estos usos ya más modernos, si se quiere, es que en el 1620 el Santo Oficio en la Ciudad de México prohíbe el uso de las plantas sagradas y de los hongos en cualquiera de sus formas, y ahí empieza la primera ola de clandestinidad respecto de estas sustancias en nuestra historia. Hasta ese momento, la gente las usaba libremente, en celebraciones, en grupos, sin esconderse. La clandestinidad arranca cuando el Santo Oficio baja la persiana y dice, esto no se puede hacer más. Hasta ese momento no estaba mal visto el uso ritual de estas plantas y de estas tecnologías ancestrales. En 1800, más o menos, 1799, tenemos como si fuese el primer reporte académico, clínico, científico respecto del uso de psilocibina. Everard Brande, un fisiatra, un médico de Londres, registra que tiene que ir a asistir a la casa a una familia que, bueno, resulta que habían recogido unos honguitos del parque en Londres para hacerse un estofado, para poder comer. Y bueno, básicamente toda la familia había quedado re loca, habían empezado a bailar, a reírse, todos los niños, los grandes y demás, y habían consultado con este médico para ver qué les había pasado porque no entendían por qué a partir de un estofado habían entrado, digamos, en ese mood. Y él registra y, bueno, escribe y publica, y es como la primera publicación oficial médica, digamos, hegemónica respecto de estas cuestiones. Después viene en 1942, 43, si mal no recuerdo, el hallazgo accidental que hace nuestro querido Hoffman, ¿sí? El famoso hallazgo del LSD, que él estaba manipulando esta molécula, ¿sí? Con otros fines, y a través de las mucosas absorbe
un poquito de esa sustancia y cuando se está volviendo el laboratorio a la casa en bici, bueno, empieza a flashear, ¿sí? Empieza a ver cosas, se le empiezan a derretir las imágenes, empieza a pasar todo eso y el tipo dice, oiga, acá hay algo en esta molécula que encontré. Así que después vuelve y vuelve a hacer una toma, digamos, de LSD, pero ya con intención de poder observar bien, ya con una mirada científica, de poder observar bien los efectos, y a partir de ahí, bueno, medio que entra en una con los psicodélicos y empieza a decidir investigarlos más a fondo, y en 1958 termina aislando también las moléculas de psilocibina y psilocina, ¿sí? Y se va como profundizando el estudio de los psicodélicos a nivel científico. Ahí empieza como de nuevo a crecer la investigación. Y otra cosa que es un hito también en el mundo, digamos, en el desarrollo del mundo de los psicodélicos, tiene que ver con esta humana que es María Sabina. María Sabina era una curandera que trabajaba curando a la gente con honguitos, ¿sí? Haciéndolos en ceremonias, y que el objetivo de María era poder ayudar a la gente a curar distintas dolencias, enfermedades y malestares físicos, psíquicos. También usaban los honguitos con fines, por ejemplo, de si se les había perdido, desaparecido una persona, intentar encontrarla, bueno, con esos otros objetivos, pero el objetivo central de María Sabina como curandera era poder ayudar en los procesos de salud y enfermedad de su pueblo a través de esto. Hasta que un día un señor gringo con mucha plata llega a su pueblo y le pide ayuda y, bueno, se vuelve loco con ese viaje. Esta persona era un estudioso de los hongos, ¿sí? Y a pesar de que le promete de alguna manera a María su secreto, cuando vuelve a Estados Unidos le cuenta todo esto, por ejemplo, al New York Times, y ahí eso se hace recontra remil famoso y todo el mundo empieza a caer en el pueblo de María Sabina a buscarla a ella para pedirle ayuda con distintas cuestiones. Pero empieza a caer un montón de tipo de gente, algunos que tenían distintos sufrimientos mentales o corporales, pero también empieza a caer un montón de, no sé, hippies con plata que querían ver cómo era esta cuestión expansiva de los hongos. Bueno, se empieza a volver como más masiva la cosa. De hecho, dentro de los relatos que hay contados de María Sabina, cuentan que ella se ha preocupado mucho en algún momento por todo esto porque, bueno, a partir de eso se empieza a como respetar cada vez menos todo lo que tiene que ver con las acciones rituales, ¿sí? Respecto de los honguitos. Va creciendo la movida, se arma la contracultura hippie en Estados Unidos, un montón de gente empieza a militar la cosa y a usar psicodélicos y, bueno, la cosa se va desmadrando políticamente cada vez más y una vez más hay un freno político y una censura a la cuestión. La primera, que recuerdan, había sido la del Santo Oficio, el primer pasaje a la clandestinidad. La segunda es cuando Richard Nixon firma en 1970 el Tratado de la Ley de Sustancias Controladas, que ahí se recontra remil corta el chorro nuevamente, porque lo que alegaba el gobierno en ese momento era que no tenían ningún tipo de valor médico. Entonces detienen las investigaciones, bueno, y empieza todo eso. En ese trayectito en que se había levantado el uso de los psicodélicos y que Nixon bajó la persiana, igual se llegaron a hacer, no sé, estudios en los que llegaron a participar 40.000 pacientes en total, más o menos, ¿sí? O sea, se había abierto como una investigación bastante alta. Y después llegamos a lo que llamamos como el renacimiento psicodélico, que fue a partir más o menos de 1999, año 2000, por ahí, que el Instituto Johns Hopkins y el Imperial College of London empiezan a investigar nuevamente muchas de estas como sustancias controladas, tratando de llevar protocolos, ensayos clínicos de investigación que permitan que, aunque sea en el contexto de investigación, se abra como ese espacio de legalidad para poder investigar, y esto empieza a crecer nuevamente, ¿sí? También empieza a pasar que distintos filántropos empiezan a meterle guita a las investigaciones y a hacer que esto crezca, porque empieza a haber mayor interés. Acá les muestro, por ejemplo, en esta imagen de acá abajo van a ver
Eso es PubMed, que es uno de los espacios donde podemos encontrar estudios clínicos de un montón de cosas. Bueno, cuando ustedes tipean en PubMed psicodélicos, les arroja cuántos estudios hay publicados. Bueno, como verán, miren cómo fue creciendo Tuki hasta esta época, ¿sí? La investigación en este área. Y arriba les muestro otro hito que tiene que ver con este documental de Netflix que se llamó Cómo cambiar tu mente, basado en el libro de Michael Pollan, que de alguna manera esto fue lo que catapultó en 2018 al mainstream a los psicodélicos, ¿sí? Un montón de gente que no tenía ni la más pálida idea de que existían estas herramientas, estas tecnologías y que las podían quizás usar a su favor, vieron este documental y empezaron a decir como, bueno, che, ¿qué onda, viejo? Yo estoy deprimido hace 200 años, los psicofármacos no me vienen ayudando, tengo una depresión resistente a tratamiento, veo ahí que por ahí puede andar. Bueno, voy y le pido a mi médico, yo quiero hacer eso. Bueno, y empezó a pasar que un montón de gente empezó a ir al consultorio a decir, Oli, yo quiero probar esto. Y también empezó a pasar que un montón de gente empezó a probarlo por su cuenta, ¿sí? Y ahí vamos llegando un poquito al lío que tenemos hoy. Pero para hablar un poco de esto, les quiero contar un poco cómo funciona la cosa. Para eso primero voy a mirar cómo voy de tiempo. ¿Vamos bien? Bien. Porque tengo un registro del tiempo bastante bajo, sabrán ustedes. Entonces acá les voy a mostrar un poquito. Bueno, para hablar de psicodélicos tenemos que hablar sí o sí de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se ocupa de modular a nivel de nuestro cerebro un montón de funciones que son recontra remil importantes, como la regulación del ánimo, como decirnos si estamos saciados o si seguimos teniendo hambre, como ayudarnos con la regulación, por ejemplo, de un montón de nuestras funciones del sistema circulatorio, con un montón de cuestiones vinculadas a las funciones ejecutivas y eso que nos permite organizar, planificar, hacer todas esas cuestiones que son bastante importantes. Y la serotonina está por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Está por todo nuestro cuerpo y está por nuestro cerebro también. Está a full en nuestro tubo digestivo, ¿sí? Ahora se habla bastante del segundo cerebro, el intestino. Bueno, ahí tenemos un montón de receptores y de serotonina, pero cuando hablamos de los psicodélicos tenemos que hablar, aunque toca a varios receptores de serotonina, fundamentalmente los que son el 5-HT, 1A y 2A. El 2A es el que se tienen que acordar a full porque es el que va a garantizar de alguna manera la experiencia psicodélica. Acá lo que estamos viendo es una imagen que es de una PET, una tomografía por emisión de positrones, donde lo que se ve es la concentración que tienen esos receptores en distintas áreas de nuestro cerebro. Donde más 5-HT2A hay es donde está más rojito, ¿sí? Así que como verán, en nuestro cerebro el 5-HT2A es muy importante y está muy concentrado. Entonces, sabiendo esto, vamos a ir entendiendo un poquito más cómo funciona esto. Cosas importantes que pasan cuando usamos los psicodélicos. Bueno, el receptor 5-HT2A es un receptor que es muy importante para la plasticidad. Y estoy hablando de plasticidad en general, no solo de neuroplasticidad, porque es muy importante para la neuroplasticidad, que es la capacidad que tenemos de hacer crecer nuevas neuronas, nuevas prolongaciones neuronales, etcétera, pero también es importante para la plasticidad en general, por ejemplo, para la plasticidad psicológica, para otras plasticidades que no son solo lo que pasa en las neuronas en particular. Entonces, este receptor va a ser muy importante todo lo que se desencadene, porque por ejemplo, la molécula de psilocibina, por elegir un psicodélico que me cae bastante simpático, la psilocibina se transforma en psilocina, la psilocina atraviesa la barrera y llega a nuestro cerebro. Cuando llega a nuestro cerebro, se une a los receptores de 5-HT2A como si fuera serotonina. O sea, no es que lo que hace es aumentarnos la serotonina disponible, sino que hace que nuestro cerebro flashee que es serotonina y se una a esos receptores y los active, ¿sí? Eso se llama agonismo parcial del receptor 5-HT2A, pero yo estoy tratando de mantenerme un poco más chill en esta presentación. Entonces, hace eso y eso a la vez activa que se desencadene una cadena, por ejemplo, del glutamato, que es
otro muy importante, ¿sí? Neurotransmisor, y todo eso va generando toda una cascada de plasticidad neuronal y toda una ampliación de la señalización a nivel cerebral. Una de las cosas que activa fuertemente al receptor 5-HT2A en nuestra vida es la adversidad cuando la adversidad nos lleva a puestos. O sea, cuando hacemos, por ejemplo, un estrés agudo, eso le da la señal a nuestro cerebro de, che, hermano, necesitamos más de esto, ¿sí? Necesitamos más de esto. ¿Por qué? Porque es un receptor que es evolutivo, nos permite adaptarnos a las adversidades, nos permite justamente ser plásticos. Ser plásticos es ser capaz de flexibilizar, de adaptarnos, de ver otra forma de las mismas cosas que nos permita llegar a mejores lugares, ¿sí? Que nos permita superar obstáculos. Como vamos viendo, todo esto son cosas que cualquiera que haga el deporte de riesgo de ser un humano en este sistema sabe que es necesario, ¿sí? Entonces, y otra cosa que es muy importante entonces es, si hablamos de plasticidad y si hablamos de adversidad, tenemos que hablar de contexto. Entonces, es muy importante en qué contexto se da la experiencia de la persona, tanto, por ejemplo, la experiencia de estrés o la experiencia traumática, como en qué contexto se da la experiencia sanadora, la experiencia terapéutica, ¿sí? Cómo está la persona y cómo está su contexto. Eso en la terapia de psicodélicos es lo que le llamamos el set y el setting, que tiene que ver con el contexto interno de la persona, o sea, qué pasa dentro de nuestro bocho, dentro de nuestro cuerpo en ese momento, y el contexto externo. O sea, no es lo mismo que yo haga una dosis alta de un psicodélico y me meta acá en el medio de este bardo, a que lo haga tranquila en mi casa, con un consultorio, con una musiquita, con auriculares, con alguien cuidándome. O sea, no es lo mismo lo que me va a pasar en esa situación de apertura y de vulnerabilidad que me traen los psicodélicos. Entonces, yo voy trayendo como algunas características que es importante que pensemos, porque una de las cosas fundamentales que tenemos que entender de la terapia asistida por psicodélicos es la necesidad de garantizar la seguridad de la persona en la experiencia. Algo que inducen los psicodélicos es lo que se llama los pivotal mental states. Estos son estados transitorios como de hiperplasticidad, de hiperflexibilidad, que son esos momentos como de, oh, que nos permiten decir, esto podía ser de otra manera, no necesariamente tenía que ser de esta. Esa es una de las cosas que pasan. Otra de las cosas, otro de los modelos que está propuesto para explicar qué pasa con los psicodélicos, tiene que ver justamente con el cerebro entrópico, la teoría del cerebro entrópico. Esta es una teoría que, bueno, uno de mis científicos favoritos, que se llama Carhart Harris, Robin Carhart Harris, que es uno de los autores que más publicaciones tiene en relación a este campo, postuló en el 2014 y después lo fue revisando en el 2018 y quedó este modelo, que habla un poco de cómo es nuestra conciencia normal en reposo, ¿sí? Y cuáles son los estados que hacen que nuestra conciencia disminuya o que nos vayamos más como hacia lo que sería el inconsciente, ¿no? Un poco lo que en su momento, hace muchísimos años, había postulado Freud como los estados primarios y secundarios, ¿sí? Conciencia primaria y secundaria, todas esas cuestiones. Por ejemplo, una de las cosas que nos baja el umbral de conciencia y que nos pone inconscientes son las anestesias. Como para que pensemos, ¿sí? Si alguna vez alguno tuvo que entrar a un quirófano, sabe que empezás a contar para atrás y se te apaga la tele de repente. Bueno, eso es una de las cosas que sucede. Con los psicodélicos, lo que pasa es como un poco en el sentido opuesto, lo que hacen es ir aumentando la entropía cerebral. La entropía es como el caos, ¿sí? Para que pensemos, la entropía podemos pensar, si agarramos el agua, cuando la congelamos y está en cubitos, está en su momento de entropía más baja, ¿sí? O sea, sus moléculas están todas quietitas, yo digo, si toco acá, sé qué molécula hay, sé dónde la encuentro. Cuando derrito eso, lo pongo en ebullición, bueno, empieza a aumentar la entropía, las moléculas empiezan a desorganizar, empieza a pasar todo eso. Ya cuando alcanzan estado gaseoso, anda a atajarlas a las moléculas. ¿Dónde están? No sabemos, en el aire, ¿sí? Ocupando todo espacio posible. Ese es un momento como de máxima entropía. Bueno, en el cerebro, con los psicodélicos pasa algo parecido. O sea, aumentan muchísimo la entropía que hay a nivel de nuestras redes neuronales, ¿sí? Y eso nos induce un estado justamente como de
hiperplasticidad, una ventana de oportunidad que nos permite elaborar determinadas cuestiones que cuando estamos ahí como con nuestra conciencia normal despierta, no nos sale, ¿sí? Entonces, una de las cosas en la que postula que nos ayudan los psicodélicos es justamente a salir de la trampa. O sea, la mayoría, quienes laburamos con consultantes y quienes hemos padecido cuestiones en nuestra propia salud mental, sabemos que una sensación que impera cuando estamos transitando cualquier cuestión psicopatológica es como la sensación medio de atrapada y sin salida, ¿no? O sea, esa sensación de si me deprimí, siento que lo único que hay es lo que veo acá delante de mi cara, que no hay opción, que no hay salida, y así con muchas de las cuestiones que nos pasan, ¿no? Si me tocó vivir una experiencia traumática que me desconfiguró el módem, entonces de repente pienso que, no sé, no soy merecedora de cariño, que el mundo es un lugar peligroso y que todo es peligroso para mí, y todas esas creencias se me van como poniendo bien fuertes, bien duras, y me cuesta desarmarlas, y muchas veces nos pasa que desde la palabra o incluso desde algunos tratamientos psicofarmacológicos, pareciera que no lo logramos. Entonces, bueno, la idea del postulado de la terapia asistida por psicodélicos es ver si logramos acceder a esos estados más entrópicos en los cuales, frente a ese caos, reorganizamos de otra manera las narrativas que nuestro propio bocho nos dice acerca de cómo somos, cómo es el mundo, cómo son nuestros vínculos, ¿sí? Y esto habla justamente de la jerarquía con la que se organizan nuestros pensamientos en la cabeza y de la necesidad de generar como jerarquías alternativas. Y este es el modelo Rebus. Rebus significa relaxed, de relajados, beliefs, de creencias, under psychedelics, ¿sí? O sea, que lo que pasa es que de alguna manera se te relajan los pensamientos y las creencias bajo este efecto y te permite entrar en una renarración de los mismos. Que como verán, cuando hablamos de renarrar, para renarrar hay que laburar, ¿sí? Hay que laburar en nuestra persona y hay que generar nuevas creencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que la plasticidad es un fenómeno importante, pero es un fenómeno neutro, no es un fenómeno positivo en sí mismo. Si nosotros no hacemos algo que juega a nuestro favor con esa plasticidad, no vamos a crecer como personas, ¿sí? Y ahí es donde entra, por lo menos, mi defensa del modelo terapéutico y no como del uso más altruista random de los psicodélicos, que una cosa es para fines recreativos, pero otra cosa es para trabajar cuestiones psicopatológicas o cuestiones de diversos índoles de trauma personal, interpersonal o lo que sea. Y acá les muestro por qué justamente pensamos que existe esa posibilidad de renarrar, porque esta es una imagen generada por resonancia magnética funcional que lo que muestra justamente es en el cerebro antes del uso de psicodélicos, basal previo a la toma, y en el cerebro posterior a la toma, cómo aumenta la interconectividad entre las distintas áreas del cerebro. ¿Esto qué significa? Que áreas del cerebro que previamente no charlaban entre sí, ahora lo empiezan a hacer. Y eso nos da oportunidades. También nos da desafíos, ¿sí? Por eso es importante que trabajemos con profesionales que estén entrenados en la materia, porque, bueno, hay que atajar esos desafíos que vayan surgiendo. Yo voy chusmeando el reloj. Por último, les quiero mencionar, como para hacer un pequeño chivo de la investigación en la que estoy formando parte, que Epsilon es la encuesta nacional anónima de psilocibina, ya la estuvimos haciendo, ya la cerramos, estamos procesando los datos. Próximamente va a salir publicados los resultados de esta investigación, que lo que busca es caracterizar a la población argentina usuaria de psilocibina para que empecemos a tener datos de nuestra población nacional y que eso nos permita abrir el puntapié para futuras investigaciones. Y les quiero comentar un solo dato que me pareció algo alarmante, que es que 1 de cada 3 personas que en la encuesta mencionaban que la razón por la que usaron psilocibina era para tratar algún trastorno o alguna cuestión vinculada a su psicopatología, lo hicieron acompañados por profesionales de salud, y las otras 2 lo hicieron a la deriva, y muchas de esas cosas se tradujeron en, bueno, síntomas posteriores difíciles de alguna manera de integrar, ¿sí?
Una de las cosas que hacemos en los modelos de psicoterapia asistida por psicodélicos es que aunque el desafío de la experiencia psicodélica sea grande y aunque la persona se encuentre en escenarios que pueden ser profundamente displacenteros, ¿sí? Imagínense que de repente estás en una sesión con un psicodélico y te pasa que podés entrar en contacto con una experiencia traumática de tu infancia. Eso puede ser una experiencia profundamente displacentera. Ahora, si vos estuviste trabajando en la preparación con un profesional, que eso podía aparecer y que eso aparezca te da la oportunidad de renarrar, aunque la experiencia sea displacentera, si después vos trabajás en la integración posterior en distintas sesiones de psicoterapia para ver qué cambiar respecto de la narrativa y justamente para poder tomar perspectiva y no estar más entre las dos rocas, sino poder decir, ok, podía dar un paso adelante y podía salir de acá, entonces tenemos otras posibilidades. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estamos frente a una oportunidad enorme, pero también estamos frente a ciertos riesgos y que tenemos que tratar de esta vez ser más cuidadosos, tanto desde la comunidad científica, académica, de salud mental en general, de distintos profesionales de salud mental, como también las personas usuarias, de que traten de, si se van a acercar a este mundo, traten de estudiar, traten de consultar, traten de formarse, porque estas experiencias pueden ser muy transformadoras, pero también pueden ser muy desafiantes. Entonces, y por otra parte, si estamos hablando de un paradigma que de alguna manera cuestiona incluso el modelo médico como está planteado hoy y el modelo de salud mental como está planteado hoy, necesitamos trabajar en nuestra mirada crítica. Entonces, todo lo que les dije hoy, no lo crean per se y vayan a buscar un poco más, a ver qué les genera, a ver qué otras cosas se encuentran, a ver en qué están de acuerdo con lo que yo dije y en qué no, y a ver qué les pasa a partir de todo esto. Gracias.